Buenos días a todos. El día de hoy vamos a tener una presentación que está basada en un artículo que fue publicado en la revista Radiographics en octubre del 2023, que se titula Imagen de disección de la arteria vertebral en niños, una patología poco reconocida con alto riesgo de accidente cerebrovascular recurrente. Bueno, a manera de introducción y hacer un poco mención de este tema, el 15 al 22% de los ACV isquémicos infantiles se suelen dar en la circulación posterior y el ACV isquémico de la circulación posterior es 6,4 veces más frecuente que sea recurrente en comparación al ACV isquémico de la circulación anterior, ¿sí? En general, los niños que padecen una arteriopatía intrínseca, como son las disecciones de las arterias vertebrales, tienen 5 veces más probabilidades de sufrir un ACV isquémico recurrente en relación a los niños que tienen arteriopatías extrínsecas, como por ejemplo son los tromboembolismos, ¿sí? De la arteria vertebral. La disección de la arteria vertebral, ¿sí? De ahora en más lo vamos a ver como con esta sigla DAP, es la causa más común de ACV isquémico de la circulación posterior y representa aproximadamente el 44 al 50% de los casos pediátricos, ¿sí? Los hallazgos en imágenes de la disección de la arteria vertebral en general pasan desapercibidos y se ha mostrado digamos, que no son detectados en las imágenes iniciales y se han asociado errores de diagnóstico hasta en un 55% de los casos, incluso en los, digamos, servicios que por ahí son más especializados en lo que es digamos, este tipo de patología, ¿no? Entonces, esto da cuenta digamos, de la importancia de estar atento en este tipo de entidades. En cuanto a las consideraciones clínicas, factores de riesgo, etcétera, digamos, los factores de riesgo más frecuentemente reportados han sido el sexo masculino, los traumatismos de la cabeza y el cuello, ¿sí? Y los trastornos del tejido conectivo que pueden llegar a provocar estas disecciones, ¿sí? Como sabemos, la disección de la arteria vertebral en realidad se causa o cualquier disección se causa por desgarro o separación de la túnica íntima del vaso con posterior ingreso digamos, de sangre a digamos, compartimiento. Y es muy común que, digamos, el ACV isquémico de la circulación posterior presente múltiples localizaciones de infarto, y esto tiene que ver con las múltiples arterias. Ahora vamos a hacer un repaso anatómico, pero los múltiples vasos digamos, que se forman a partir de la circulación posterior y sobre todo los múltiples territorios vascularizados por esto, ¿no? Los síntomas son muy variables y esto tiene que ver justamente con esto, digamos, de los múltiples sitios de irrigación de la arteria vertebral y del tronco de la arteria basilar. Entonces los síntomas pueden ser muy variables, pero en general se han reportado la cefalea, el vértigo, alteraciones del habla, hemiparesias, alteraciones del estado de conciencia, cambios en la visión, ataxia, vómitos y convulsiones como síntomas que pueden presentarse. ¿Sí? Como vemos, muy variables, amplios, entonces hay que estar muy atentos, sobre todo en pacientes pediátricos. ¿Cuáles son las indicaciones para imágenes? ¿Cuándo debemos pedir imágenes? Bueno, en general, en todos los niños que presenten un déficit neurológico focal agudo, en pacientes que hayan tenido antecedentes de accidente cerebrovascular o ataque isquémico transitorio y que uno sospeche que pueda localizarse en la circulación posterior. Hay que tener en cuenta, y esto yendo a la presentación clínica que mencionábamos anteriormente, que el 50% de los chicos con ACV por disección arterial presenta o cursa con cefalea, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones de imágenes en primera instancia? Ya vamos a ampliar un poquito de esto. La angiografía por tomografía computada, la angiografía por resonancia magnética, para poder evaluar las lesiones justamente de la arteria vertebral, sobre todo en estos niños que hayan presentado un traumatismo de cráneo, traumatismo de columna cervical, fracturas que afectan a los agujeros transversos, a las articulaciones interfacetarias, que presenten lesiones ligamentosas o fracturas que, digamos, abarquen desde C1 a C3. Y en estas pacientes hay que prestar digamos, atención especial bueno, para buscar este tipo de lesiones, ¿sí? Vamos a hacer un repaso ahora de lo que es la anatomía arterial normal, ¿sí? Acá podemos ver un gráfico, estos son gráficos de resonancia magnética en plano axial, pero digamos, lo que nos muestra, justamente pintado en distintos colores, es la vascularización o las áreas de irrigación de distintas arterias que conforman, digamos, lo que es la circulación posterior, ¿no?
Estos son, como dije, resonancias magnéticas ponderadas en T1 y son cortes que van desde inferior hasta superior, ¿sí? De caudal acefálico, por así decirlo. Y ahora nosotros podemos ver, por ejemplo, en sombreado en color naranja, lo que es el territorio de la arteria vertebral, ¿sí? Que se ve parcialmente el territorio de la arteria vertebral. El territorio este que vemos como verde azulado, ¿sí? Que se encuentra en el centro de la imagen, lo que podemos ver sería, digamos, lo que es la arteria basilar o el territorio de la arteria basilar. Por otro lado, en verde claro, podemos ver lo que es el territorio de la arteria cerebelosa posterior inferior. Después, en rojo, este pedazo, digamos, esta pequeña área acá que se ve en color rojo, ¿sí? Y también ahí adelante, eso corresponde a lo que sería, digamos, la arteria cerebelosa anteroinferior. En color violeta digamos, irrigando lo que sería el hemisferio cerebeloso y también el vermis cerebeloso, se encuentra lo que es la arteria cerebelosa superior. Y por último, lo que sería, digamos, todo lo que está sombreado en gris, que ya abarca parte de lo que son los lóbulos temporales y lóbulo occipital del cerebro, lo que es, digamos, el territorio vascular de la arteria cerebral posterior, ¿sí? Cuando hablamos entonces de la anatomía arterial, sabemos que las arterias vertebrales tienen su origen en la arteria subclavia, presentan 4 segmentos, que lo vamos a ver más adelante, y a nivel cefálico intracraneal, en su segmento B4 o el último segmento, se unen para formar lo que es la arteria basilar. De este segmento B4, un dato importante a tener en cuenta es que surge en general la arteria cerebelosa posterior inferior. La arteria basilar, por su parte, va a tener múltiples ramas, que van a ser la arteria cerebelosa anterior inferior, la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior, que son esta, digamos, esta última, la cerebral posterior sería su rama terminal, ¿sí? Entonces la arteria basilar se forma por las vertebrales y termina dividiéndose en la arteria cerebral posterior, ¿sí? En dos arterias cerebrales posteriores. Acá podemos ver imágenes de tomografía computada. Esta es una angiotomografía computada, ¿sí? Esto, digamos, renderizada en una reconstrucción 3D, que lo que podemos ver es la anatomía normal de lo que sería la arteria vertebral. Podemos ver de un lado que está coloreada, ¿sí? Pintada. Sabemos que, como mencioné anteriormente, la arteria vertebral surge de lo que serían las arterias subclavias, tiene un segmento B1 o preforaminal antes de ingresar a los agujeros transversos de las vértebras cervicales a nivel de C6 en general entra. Después tenemos un segmento o B2, que es el foraminal, un segmento B3, que este segmento es extracraneal, pero extraforaminal, ya sale de los forámenes, ¿sí? Y acá es donde hace una curva. Esto es muy importante porque tiene un segmento horizontal y un segmento vertical, la arteria, digamos, el segmento B3, y en general esta parte, si la unión B2-B3 es la que más frecuentemente se afecta en las disecciones, ya lo vamos a ver más adelante. Acá no se muestra lo que sería el segmento B4. ¿Sí? Acá podemos ver mucho mejor lo que es el segmento B3. Esto, recordemos, es extracraneal y después el B4 intracraneal que se termina uniendo y formando lo que es la arteria basilar. ¿Sí? Acá podemos ver otra imagen, ¿sí? B2, cómo sale digamos, el agujero transverso, ya es B3 y se mete directamente, digamos, al endocráneo para, bueno, ya después formar su segmento B4. Esta es una imagen que traje que no estaba en el paper, pero en realidad la traje de un atlas radiográfico, ¿sí? Acá está la referencia, ¿sí? De este libro, pero en realidad lo traje para poder hacer un repaso de lo que sería el círculo o el polígono de Willis, ¿sí? Pero para tenerlo en cuenta y un poco más fresco, para refrescarlo un poco. Para en adelante ya tener un poco más idea de las imágenes que estamos viendo, ¿sí? Bueno, acá tenemos circulación anterior, ¿sí? En la parte más superior de la imagen, ¿sí? Acá, en esta región. Esto es circulación anterior y por acá atrás tenemos circulación posterior, ¿sí? Arteria carótida, arteria carótida. Esta es la arteria cerebral media, arteria cerebral anterior, arteria cerebral anterior con su segmento A1. Acá tenemos la arteria comunicante anterior que está señalada por este punto. Esta es la comunicante anterior y después tenemos los segmentos A2, digamos, de la arteria cerebral anterior. Si nos vamos hacia atrás, tenemos la arteria basilar. Acá no se muestran las vertebrales, pero vendrían acá las vertebrales. Esto es la arteria basilar y su división, ¿sí? Recordemos que, como dije, las ramas terminales son las cerebrales posteriores, que son estas. Las cerebrales posteriores tienen en general 4 segmentos, pero nosotros nos vamos a enfocar en el segmento P1, que es este segmento antes de la emergencia de esta arteria, que es la comunicante posterior. Entonces tenemos segmento P1 y después postcomunicante tenemos el segmento P2. Lo mismo pasa con la arteria cerebral anterior, ¿sí? P1
P1, precomunicante, arteria comunicante, y después tenemos el segmento P2, ¿está bien? Otra arteria que esta, digamos, hay que tenerla en cuenta es la arteria cerebelosa superior, bien digo, que es esta, la que está señalada acá, ¿sí? Esta. Y del otro lado podemos ver la contralateral. Bueno, después podemos ver ramas y demás ramos digamos, de divisiones o subdivisiones de las arterias. Acá tenemos, como dije, la cerebral media, segmento M1, segmento B2, etcétera. Y lo mismo pasa con, digamos, las ramas más posteriores de la cerebral posterior, ¿sí? Pero básicamente así queda conformado entonces el polígono de Willis. Acá hay un esquema pequeñito donde también podemos ver estas mismas arterias que repasamos, pero un poco más esquemático. Bueno, otra vez yendo a lo que es la anatomía arterial y suministro, sobre todo arterial cerebeloso, sabemos que entonces digamos, lo que es particularmente el cerebelo está irrigado por la arteria cerebelosa inferior, que se origina a partir del segmento B4 de la arteria vertebral, va a irrigar el vermis y el hemisferio cerebeloso ipsilateral. La arteria cerebelosa anteroinferior, esta ya surge de la arteria basilar, irriga hemisferio cerebeloso y pedúnculo cerebeloso medio ipsilateral. Recuerden que son dos, todas estas que estamos hablando son pares de arteria. Después tenemos la arteria cerebelosa superior, que también se origina a partir de la arteria basilar, como dijimos anteriormente, previa al nacimiento o a la bifurcación de las cerebrales posteriores, ¿no? También irriga vermis, hemisferio cerebeloso, núcleo dentado y sustancia blanca cerebelosa ipsilateral. Y el tronco encefálico está irrigado en parte, por así decirlo. La médula está irrigada por ramas de la arteria vertebral, ramas de la arteria cerebelosa posterior inferior y también la arteria espinal anterior. La protuberancia irrigada por arteria cerebelosa superior y arteria basilar. Y el mesencéfalo está irrigado por las perforantes de la arteria basilar, la cerebelosa superior y la cerebral posterior, ¿sí? Esto a modo básicamente de repaso. Bueno, ahora vamos a ir ya a ver imágenes, ¿sí? De esto de lo que es los ACV isquémicos de la circulación posterior y la disección de la arteria vertebral. Y en general, un dato a tener en cuenta o algo muy importante cuando se habla de disección de la arteria vertebral es que cuando uno, digamos, se enfrenta a una imagen que presenta múltiples lesiones aisladas, ¿sí? Y que sobre todo presentan diferentes edades, por así decirlo. Recuerden que nosotros con resonancia magnética, sobre todo en las secuencias de difusión y cuando las asociamos a secuencias T2-FLAIR y T1, uno puede, por así decirlo, ponerle el tiempo a las lesiones isquémicas que aparezcan en la sustancia blanca o en los núcleos, donde sea, digamos, pero uno puede tipificar la edad, por así decirlo, de esa lesión. Entonces, cuando nos encontramos a múltiples lesiones focales y sobre todo que presentan diferentes edades, estos hallazgos son altamente sugestivos de corresponder a la disección de la arteria vertebral. Entonces, en muchos casos no solamente vamos a encontrar, digamos, infartos agudos, como podemos ver en estas imágenes, sino que también vamos a encontrar infartos crónicos. ¿Sí? ¿Cómo los diferenciamos? Bueno, en los infartos agudos en general tienen una alta restricción a la difusión de agua. Acá no se ve, si esta es una imagen de resonancia magnética ponderada en difusión, en DWI, no se muestra su correlación con el mapa ADC. Pero en estos casos, en donde vemos la alta intensidad de señal, había una correlación con caída del mapa ADC, lo que hablaba de restricción a la difusión y lo que hablaba de infartos agudos. Por otra parte, la pequeña lesión hipointensa que se visualiza y que está señalada por la flecha, en los correspondientes mapas de ADC mostraba, digamos, alta señal, es decir, no caía, no mostraba caída del mapa ADC, mostraba de hecho un aumento del mapa ADC, lo que era compatible con un infarto crónico a nivel talámico izquierdo, ¿sí? Luego podemos ver en otras imágenes, en este caso fue una adolescente de 17 años que presentaba mareos, parestesias y vómitos, se le realizó una resonancia magnética y lo que podemos ver en las imágenes, otra vez de caudal acefálico, ¿sí? Las múltiples áreas de aumento de la intensidad de señal en estas secuencias de difusión, ¿sí? Estas eran áreas correspondientes a áreas de restricción a la difusión a nivel de los hemisferios cerebelosos, nivel bilateral, occipital izquierdo y también a nivel talámico derecho, y esto era altamente sugestivo de que se hayan dado por una disección de la arteria vertebral. Si esto es muy importante tenerlo en cuenta, múltiples entonces territorios o múltiples focos isquémicos y sobre todo que pueden aparecer con diferentes edades son sugestivos de corresponder a disección.
En general, la tomografía computada por sí sola, sin contraste, digamos, como todos sabemos, alta disponibilidad, rapidez en la realización del estudio, pero básicamente para lo que nos va a ayudar va a ser para descartar hemorragias intraparenquimatosas y para visualizar lesiones, pero en general, cuando ya veamos lesiones en la tomografía computada, esto van a ser infartos establecidos o infartos crónicos, ¿sí? Es muy común que aparezcan estos infartos y que en las imágenes iniciales veamos estas áreas y estas lesiones porque muchas veces los síntomas pueden ser inespecíficos e incluso pueden ser, digamos, clínicamente silenciosos en estos casos, ¿sí? Acá podemos ver el ejemplo. Este fue una paciente de 12 años que presentó alteración visual y parestesias faciales y también, digamos, trastorno del habla y se le realizó una tomografía computada que lo que nos mostraba era justamente múltiples áreas hipodensas, en este caso en la tomografía, hipodensas a nivel de ambos tálamos, como también a nivel de lo que era el lóbulo occipital a nivel bilateral, ¿sí? A predominio francamente izquierdo. Todo esto compatible con infartos subagudos acrónicos de esta paciente, digamos que probablemente hayan cursado con una, digamos, clínica inespecífica, por eso se retardó la realización de estudios. Bueno, cuando hablamos de lo que es la angiografía por tomografía computada, tanto la angiografía por tomografía computada como la angiografía por resonancia magnética nos pueden realmente revelar las oclusiones de la circulación posterior debido en general a la presencia de trombos, ¿sí? Estas oclusiones también son altamente subjetivas de corresponder a la disección de las arterias vertebrales como causa subyacente, es decir, como causa del trombo que se va a formar posteriormente. Entonces, siempre que nosotros realicemos una angiografía por tomografía computada de cerebro y veamos que existen alteración de la circulación posterior, uno debería solicitar imágenes vasculares a nivel digamos, de todo el cuello, ¿sí? A nivel de todo lo que es la región cervical para evaluar todo el trayecto de las arterias vertebrales. ¿Por qué? Bueno, como dije anteriormente, el segmento más afectado por este tipo de patologías es el segmento B2, B3 y muchas veces no está incluido en las imágenes o no es visualizado en las imágenes intracraneales. Bueno, entonces, como dije anteriormente, cuando se observan áreas que tienen, digamos, de oclusión o estenosis arterial multifocal, debe pensarse que sea un tromboembolismo y que este tromboembolismo haya sido causado por una disección de la arteria vertebral, ¿sí? Acá podemos ver dos imágenes, ¿sí? En este caso, imágenes que afectan a la circulación posterior, en una niña de 6 años que había presentado parestesias del lado izquierdo y que también había presentado alteración de la sensibilidad a nivel de la cara. La primera es una imagen de tomografía computada, ¿sí? En este caso con reconstrucción 3D volumétrica, que lo que muestra son múltiples áreas de oclusiones, por así decirlo, abruptas y multifocales. Vean cómo se presentan en toda la circulación posterior, no solamente a nivel de la arteria basilar, sino que también a nivel de las cerebrales posteriores, ¿sí? Y bueno, acá justo en la bifurcación de la arteria basilar y en la cerebral posterior derecha, ¿sí? En este caso. Recuerda que esta es una imagen reconstrucción, no estamos viendo directamente, esto sería el lado derecho, esto sería el lado izquierdo, ¿sí? En la siguiente imagen, una imagen también de angiografía por tomografía computada, pero en este caso es con un reformateo en un plano sagital, lo que se puede ver es que existen múltiples áreas de estenosis, pero lo que particularmente se observó es que existía como un defecto de relleno en lo que era la región de B3 proximal. Acá lo podemos ver señalado por la flecha. Vean que acá se ve lo que sería este contraste, acá se ve contraste y ahí tenemos el defecto de relleno a nivel intraluminal, lo que fue sugestivo de tromboembolismo, ¿sí? Que se haya presentado un tromboembolismo. Este signo, digamos que haya un área, un defecto de relleno, es lo que se conoce como, digamos, la presencia de colgajos de la íntima, que son altamente sugestivos de corresponder a la disección de la arteria vertebral y posterior formación de trombos a partir de este nivel. Acá podemos ver otra vez angiografía por resonancia magnética y tomografía computada. En este caso podemos ver, digamos, cómo se puede presentar lo que sería la enfermedad oclusiva arterial progresiva por disección en este caso era un niño de 3 años que presentaba debilidad, ataxia y vómito, ¿sí? La primera imagen es una imagen de angiografía por resonancia magnética, ¿sí? Esta secuencia es la secuencia 3 de TOF o Time of Flight, que es una secuencia que se hace reconstrucción
reconstrucción después 3D con proyección de máxima intensidad. Esta imagen se tomó un día después de la presentación clínica del paciente, que el paciente empezó con su debilidad, con su ataxia y con sus vómitos, y lo que llamó la atención fue que existía una oclusión abrupta de la arteria cerebelosa superior derecha, ¿sí? Ahí lo podemos ver señalado por la flecha blanca. ¿Ven? Esta parte, acá vemos cómo continúa la arteria cerebelosa superior y acá vemos cómo tiene el stop, digamos. Bueno, a la paciente se le realiza un control por angiotomografía computada. Se le hizo 6 días después, dado que habían empeorado un poco los síntomas de la paciente, y lo que se observó fue que no solo existía todavía, digamos, el defecto de llenado de la cerebelosa superior derecha, sino que aparentemente este aumento de tamaño lo atribuyeron como que había habido una recanalización parcial de este trombo, pero se había trombosado también lo que era la arteria basilar, que es esta. Acá hay una vertebral, acá hay la otra vertebral, acá es el tronco de la basilar, y la bifurcación, acá es la cerebral posterior derecha, cerebral posterior izquierda. Vean cómo existe pérdida de la señal dentro de toda la luz de estos vasos, lo que, digamos, se se interpretó como que existía una enfermedad arterial intracraneal progresiva con formación de tromboembolismo a partir, digamos, del primer trombo, y probablemente relacionado a una disección de alguna de las arterias vertebrales, ¿sí? Bueno, dentro de, digamos, de lo que es el paper, se habla de un sistema de clasificación que justamente se utiliza para poder englobar a los accidentes cerebrovasculares isquémicos infantiles según el sitio anatómico y la enfermedad subyacente que produzca este tipo de lesiones, y que incluye tanto características clínicas como características de imágenes, ¿sí? Este sistema de clasificación es conocido como cascade, ¿sí? Y en general digamos, lo que menciona como punto de interés es que requiere digamos, este sistema de clasificación que se confirme el diagnóstico cuando sea posible con angiografía por tomografía computada, angiografía por resonancia magnética o angiografía por sustracción digital. Todos los hallazgos que podamos ver, como el de la disección de la arteria vertebral, son muy variables, pueden incluso ser sutiles, pero se menciona en este sistema de clasificación que uno de los puntos más importantes para poder reconocer la disección de la arteria vertebral es que la ubicación es típica de la lesión, ¿sí? Como mencioné anteriormente, en general se va a presentar en el segmento B2-B3, ¿sí? O en el segmento B3 horizontal, o la unión del segmento B2-B3, y en general están muy próximos a lo que es la articulación C1-C2. Entonces, uno siempre debe ir a esa parte a buscar este tipo de lesiones, ¿sí? Bueno, clínicamente esto lo mencionamos anteriormente, pero siempre sospechar en pacientes que puedan tener dolor de cuello o dolor de cabeza, y bueno, siempre tratar de realizar este tipo, obviamente que si los pacientes presentan síntomas más focales, con más razón. Acá podemos ver estos son, digamos, disecciones de la arteria vertebral. Lo que quieren mostrar esta imagen son los hallazgos típicos o las localizaciones típicas a nivel de C1-C2, la articulación C1-C2, o el segmento, digamos, la unión B2-B3 de la arteria vertebral, ¿sí? La primera imagen, una angiografía por tomografía computada con reconstrucción volumétrica en un plano coronal en un niño de 3 años que muestra un pequeño pseudoaneurisma que lo podemos ver aquí, ¿sí? Señalado por la flecha en la unión digamos, lo que sería B2, ya cuando está saliendo, foraminal dijimos, y B3, que ya esto es extracraneal, y después se mete, digamos, para hacerse intracraneal. Entonces ahí podemos ver la formación del pequeño pseudoaneurisma. Por otra parte, una angiografía por resonancia magnética, en este caso también en un plano coronal, una secuencia 3 TOF, de 7 años, que nos muestra un trombo mural excéntrico. Lo podemos ver aquí, señalado por la flecha también, el unión B2-B3, otra vez B2, esta es la parte B3, ¿sí? Y por otra parte, otra vez en el segmento horizontal de B3, acá lo podemos ver, señalado por la flecha blanca, también una angiografía, en este caso por sustracción digital, que muestra un defecto de llenado, ¿sí? Señalado por la flecha, en el segmento, como dije, proximal de B3, compatible en todos los casos con disección de la arteria vertebral.
Dentro de los criterios de esto cascade que mencionábamos anteriormente, hay ciertos puntos que vamos a mostrar algunas imágenes, como son el engrosamiento mural excéntrico, ¿sí? Estos engrosamientos murales excéntricos en general se pueden observar fácilmente en las angiografías por tomografía computada, en general cuando se utiliza en espesor de corte fino de 1 milímetro o menos, y tanto en los planos coronales como sagitales, ¿sí? También en resonancia magnética se pueden utilizar las secuencias, como dije, 3 de TOF, y lo que tenemos que tener en cuenta es que en general estos engrosamientos murales excéntricos suelen afectar a la pared anterior de la arteria vertebral cuando lo vemos en un plano axial, ¿no? Digamos, lo que nosotros vamos a ver en las imágenes, ¿sí? En este caso podemos ver en un niño, estos son ejemplos de un niño de 10 años que presentaba dolor de cuello y alteración del estado mental. Esto fue, digamos, imágenes reformateadas multiplanares. En el plano axial podemos ver cómo existe un defecto de relleno señalado por la flecha, ¿sí? Compatible, en este caso fue con engrosamiento mural, que también lo podemos ver, ese defecto de relleno en el plano coronal y también en el plano sagital. Un punto a tener en cuenta es que aquí es donde aparece el signo de la media luna, siempre y cuando se utilice contraste, obviamente, en la angiotomografía, digamos, en la angiografía por tomografía computada, y digamos, esta media luna representa justamente el contraste dentro del vaso, ¿sí? Es mucho más común poder ver este signo de la media luna tanto en los planos axiales como en los planos sagitales, ¿sí? Ahí lo podemos ver media luna y acá también. Eso representaría la luz del vaso, el contraste dentro de dicho vaso. Dentro de otro de los criterios de esta clasificación o de esta estadificación cascada están los pseudoaneurismas y los colgajos de la íntima. Vamos a hablar de los pseudoaneurismas. Esto fue un poco lo que vimos anteriormente. Em, en general, antes se pensaban que no era tan común que aparezcan los pseudoaneurismas. Hoy por hoy se sabe que en realidad sí, en niños chicos es común que existan estos pequeños pseudoaneurismas y siempre se recalca el hecho de visualizar justamente el segmento B2, B3 o el segmento B3 proximal, porque este es el que suele verse más afectado y es justamente inmediatamente cuando la arteria vertebral sale del agujero transverso de C2 donde se puedan formar estos pequeños pseudoaneurismas. En general pueden ser por microtraumatismo y esto tiene que ver con algo rotacional digamos, de lo que es la cabeza, que lo vamos a ver más adelante, porque en estos lugares pueden formarse espolones óseos o protrusiones óseas que vayan digamos, a contribuir a la formación de estos pseudoaneurismas. Acá podemos ver entonces imágenes. Esta fue una disección de la arteria vertebral con presencia de pseudoaneurismas en un niño que tenía 3 años de edad, que presentaba náuseas, vómitos y ataxia, y las angiografías por tomografía computada. En este caso tenemos una vista oblicua posterior izquierda, una imagen, digamos, reconstrucción coronal y una imagen, digamos, de proyección de máxima intensidad, pero en un plano axial, que lo que nos muestra, señalado por la flecha en todos los casos, es la formación de los pequeños pseudoaneurismas que se pueden o que podemos encontrar. Todos estos en general relacionados a la presencia de una disección de la arteria vertebral. Otro de los puntos que podemos encontrar son justamente lo que son los colgajos de la íntima que habían hablado anteriormente y también mostramos un mensaje. Y en general si bien se observan con poca frecuencia estos colgajos de la íntima cuando existe una disección de la arteria vertebral, cuando están presentes se ven mucho mejor, sobre todo en las imágenes de resonancia magnética y sobre todo en estas secuencias time of flight o 3D TOF, ¿sí? Sobre todo porque estas secuencias son en general volumétricas, es decir, son submilimétricas y uno puede, digamos, verla con más facilidad, siendo que en otras imágenes que por ahí tienen un espesor de corte un poco más grande, pueden pasar desapercibidas, digamos. Acá podemos ver entonces un colgajo de la íntima que se presentó en este caso en un paciente de 14 meses que presentaba también vómitos, ataxia, letargo. Se hizo la angiografía por resonancia magnética, se utilizó la secuencia 3 de TOF, en este caso en un plano axial, y nos muestra el defecto de llenado a nivel de la arteria vertebral izquierda, ¿sí? Bueno, todo esto compatible entonces con una disección. Otro de los hallazgos, la estenosis arterial segmentaria, y digamos, este ejemplo está bueno porque en general, como dije anteriormente, estas estenosis segmentarias o oclusiones a nivel de B2, B3 son extremadamente frecuentes y son altamente sugestivas de corresponder a disección de la arteria vertebral, pero el hecho digamos, de la utilización, en este caso, em, em,
secuencias de resonancia magnética ponderadas, digamos, en 2 de TOF, cuando se utilizan sin contraste, pueden existir artefactos de flujo. Y estos artefactos de flujo lo que van a hacer es que nos pueden hacer confundir. Vean cómo, digamos, si bien existe un área señalada por la flecha que corresponde realmente a un defecto de relleno en la arteria vertebral derecha, lo podemos ver también, por ejemplo, en las arterias carótidas, y esto nos puede llevar a confusión. Ahora bien, cuando estas secuencias digamos, de angiografía por resonancia magnética se usan con contraste, se realiza el contraste, podemos ver cómo ya sí realmente podemos descubrir el área. Obviamente se ve mucho mejor el área, se ve más grande el área de afectación, digamos, de este engrosamiento mural o esta ocupación parcial de la luz a nivel de B2, B3 de la vertebral derecha, en comparación con la que no tiene contraste. ¿Sí? Entonces, siempre es importante que ante la duda, digamos, aunque ante la existencia de la duda de si existen múltiples áreas de estenosis arterial, tratar de realizar los estudios con contraste, porque nos va a ayudar a un diagnóstico, digamos, a un mejor diagnóstico. Bueno, dentro de lo que son las estrategias para obtener imágenes, como sabemos y como podemos imaginar, la resonancia magnética, sobre todo cuando se utilizan secuencias 3D TOF, son mucho mejores que la tomografía computada, sobre todo porque tiene una alta sensibilidad, un 77% a un 16% frente a un 16% de la tomografía, y sobre todo porque las resonancias magnéticas, digamos, se pueden utilizar estas secuencias 3D TOF para realizar la angiografía, no necesita necesariamente la aplicación de contraste, y sobre todo porque se puede usar asociada a los protocolos de stroke, estos protocolos que decíamos que, digamos, se utilizan el DWI, el T-Doppler, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy bueno porque uno puede, digamos, no solamente ver el vaso, sino que ver lesiones y buscar lesiones realmente agudas a nivel encefálico. Dentro de las, por ahí, desventajas que puede llegar a tener el 3D TOF, la angioresonancia magnética 3D TOF, es que muchas veces por un efecto de flujo que se produce a nivel sobre todo del segmento B3 de la arteria vertebral, pueden existir áreas de pérdida de la señal, o que hayan aumento de la señal, y sobre todo también en secuencias T1 pueden verse imágenes hiperintensas que en realidad tienen que ver con un flujo lento y no necesariamente con la presencia de disecciones o presencia de trombos a dicho nivel, ¿sí? Bueno, dentro de lo que es como dije, la angio con contraste, digamos, lo mejor va a ser que nos va a ayudar mucho mejor a delimitar sobre todo las áreas de estenosis u oclusiones parciales, pero cuáles son digamos, por ahí las desventajas que tiene, es que siempre hay que tratar de administrarlo con un bol para que la imagen no salga, digamos, en un tiempo que por ahí no nos sirve, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos ver la parte arterial, entonces se tiene que coordinar bien la inyección del bolo de contraste con la obtención de las imágenes. Y bueno, en cuanto a la tomografía, como dije anteriormente, las tomografías sirven para detectar lo que son las hemorragias. En primera instancia, es la más ampliamente disponible, pero como sabemos, por ahí su valor está limitado en el proceso agudo, porque no vamos a poder ver muy bien las imágenes de agudo, digamos, lesiones agudas, y en general vamos a necesitar la aplicación de contraste para poder delimitar lo que son la vasculatura, ¿no? Sí o sí. Y en este caso también vamos a tener el hecho de la radiación ionizante de la tomografía computada, y otra vez la necesidad de utilizar la aplicación mediante un bolo, digamos, y bombas de infusión para poder hacer un buen estudio, ¿está bien? Un punto a tener en cuenta y resaltar es la angiografía por sustracción digital, que en general la angiografía por sustracción digital en muchos lados se considera el estándar de referencia para obtención de imágenes, pero en general no suele realizarse en los niños pediátricos, porque no suelen haber digamos, especialistas que lo realicen en pacientes pediátricos, y en general en los eventos agudos o en la urgencia, digamos, no suele existir, digamos, por ahí el tiempo como para poder realizarlo. Entonces no suele ser si bien es lo mejor, digamos, sería lo mejor en cuanto a imágenes para poder delimitar las áreas de lesión, no suele realizarse en los, digamos, eventos agudos, ¿sí? Y mencionar que a nivel de la resonancia magnética, una de las desventajas que siempre se le encontró fue el hecho de que había que en los pacientes pediátricos presentar, digamos, anestesia o anestesiar a los pacientes. Bueno, en este paper se menciona el hecho de que se pueden hacer secuencias rápidas, y sobre todo estos protocolos de stroke que son rápidos, sin la necesidad de tener que digamos, anestesiar al paciente.
Bueno, dentro de lo que son los papeles de seguimientos en las disecciones de la arteria vertebral, este quedó la sigla en inglés al revés, siempre, digamos, hay que tener en cuenta que estas disecciones de la circulación posterior pueden cambiar con el tiempo y casi al 50% de los casos puede progresar durante el primer año y algunas anomalías arteriales pueden incluso detectarse sobre eso de seguimiento. Por lo tanto, siempre se recomienda realizar en serie y hacer un seguimiento del paciente, sobre todo 3 meses después de la presentación clínica inicial y después de hacer digamos, control cada 12 meses, ¿sí? Acá podemos ver un ejemplo de, digamos, de lo que puede llegar a pasar con un paciente que, digamos, que presenta en primera instancia un pseudoneurisma, ¿sí? Como lo podemos ver en el segmento B3, la imagen A, lo señala con la flecha, y se le realiza a este paciente una imagen de control, también por tomografía computada, una angiografía por tomografía computada, en lo que nos muestra directamente la estenosis de la arteria vertebral ipsilateral, donde existía este pseudoaneurisma, ¿sí? Esto habla de la progresión que puedan tener las imágenes. Otro punto es que en vez de ocluirse totalmente, se puede recanalizar y verse normal a futuro, digamos. En este caso, en un paciente de 8 años de edad que presentó una oclusión de la arteria vertebral derecha, como lo podemos ver acá, señalado por la flecha, en el segmento foraminal y ya saliendo de B2, B3, podemos ver cómo existe, ¿sí?, el área de oclusión. No vemos el segmento B3 de la vertebral de este lado. 40 días después al niño se le realiza una angiotomografía de control y podemos ver cómo ya se ve todo el segmento B2, B3 y bueno, y ya se ve normal y esto en general bueno, se tomó como justamente una recanalización de esta arteria, ¿sí? A manera de conclusión, tener en cuenta que el diagnóstico ácido isquémico de la circulación posterior puede ser un desafío, sobre todo, como dije anteriormente, por las múltiples síntomas que puede presentar y en ocasiones esto va a hacer que se retrase este diagnóstico y tener en cuenta que los infartos multifocales de diferentes edades se observan en general al momento de las imágenes iniciales y sobre todo porque muchas veces son clínicamente silentes, ¿sí? Siempre que existan hallazgos de arteriopatía de la circulación posterior, realizar imágenes optimizadas y dirigidas a la disección de la arteria vertebral. ¿Y esto qué quiero decir? Que cuando uno presente síntomas, no solamente tiene que hacer una angiografía por resonancia o por tomografía de cerebro, sino que tiene que pedir angiografía, ya sea por tomografía o por resonancia, de vasos de cuello también, ¿sí? Preferiblemente 3 de TOF o angio-TC con contraste. Eso va a quedar digamos, a elección del médico tratante, pero para poder valorar todo el segmento y todo el nivel de la arteria, de ambas arterias vertebrales. Acá dejo el DOI para quien quiera ampliar y ver más imágenes de este paper. Ahí queda el DOI. Muchas gracias por su atención.